Buenos días, queridos amigos. Héctor Aguizón aquí de Los Pioneros del Poder 97.1 WPL Rochester, Nueva York, donde exploramos la vida de nuestros primeros latinos que llegaron a la ciudad de Rochester y todo lo que ellos aportaron a nuestra comunidad. En este día tengo el placer de tener conmigo al señor Carlos Santos, hijo de Eugenio Santos, mejor conocido como Rey Santos o mejor como Apache. Yes. Y estamos bien orgullosos de poder tenerte aquí con nosotros en este día. Tu papá era un personal muy querido y muy conocido en nuestra comunidad y para nosotros es un placer poder tenerte. Cuéntame un poquito de ti, Carlos. Pero primeramente es el placer de nosotros de estar aquí, de poder participar y comunicar la vida de nuestro país. Rey Santos, le decían Rey Santo Apache, el nombre de él era Eugenio Santos. Nací aquí en el 1966, ¿verdad? Donde mi madre, Wilma Santos, fue la esposa donde casaron en Puerto Rico. Pero desde que nací en la niñez, mi papá y mi mamá me enseñaron cómo criarme en conocer las cosas del Señor, ¿verdad? Y así, de la misma forma, con mi papá empecé a tocar música, porque eso era en casa guitarra, eso, las maraquitas de él eran unos bowling pins de plástico, le metía arroz y eso en casa era música. Eso fue lo que aprendimos con mi mamá y mi papá, además del evangelio. Nuestra vida fue de eso, que aprendimos con ellos ese amor por la música y echarla hacia adelante, y así mismo hasta hoy. Soy músico, mi familia estamos en la música y todo, y estamos bien contentos, y es un orgullo de poder ser de hijo de Apache, del gran, famoso como le dicen, Apache. el gran Apache. Vamos a hablar un poquito sobre la llegada de tu papá. Tu papá ¿cuándo llegó a Rochester, Nueva York? Hablando con mi madre, fue ayer, el 1900, yo nací en el 66. Ellos llegaron aquí en el 65 a 66. Ok. ¿Y vinieron de Calley, Puerto Rico? No, de Calley fueron directamente de la Buenavista, Puerto Rico, en donde su padre había comprado terreno, tenía terreno también en Las Vegas, pero de Buenavista llegaron hasta Nueva York. Okay. Y después de Nueva York llegaron a Rochester. ¿Tenían conocidos, personas que conocían aquí o fue trabajo? ¿Qué trajo a tu papá de una isla del encanto a este frío de Rochester? Bueno, la razón de la llegada de mi padre a Rochester y de mi madre fue algo muy emocional. En el Puerto Rico, en 65, nació un hijo llamado, le pusieron el nombre de papi, Eugenio Santos, y él nació con unas condiciones físicas que necesitaba atención médica. Y a cuenta del niño, que fue como para mi padre, imagínate, es el primero que tiene en sus manos, que él lo pudo tener en sus manos. Este muchacho nació con unas condiciones y fueron para Nueva York a buscar la ayuda. Y había una tía que él tenía aquí que le mandó a decir a mis padres que los doctores aquí ofrecían mucha más ayuda para este niño que tenía esta condición. A cuenta de eso, llegaron a Rochester, donde unas amistades lo fueron a buscar y lo recogieron en la parada de la guagua, donde por ahí el otro día me lo mencionó el muchacho. Sí, sí. Y eso fue lo que le trajo la atención, porque llegaron aquí para el médico, que es para Strong Hospital, para este niño. Entonces fue para una situación médica. Era algo emocional que él no podía, por más que él no quería moverse, él lo hizo por su hijo. Por su hijo. Y ya tenía familiares aquí, Había una tía que tenía reconocimiento de Rochester que reconocía la situación. A cuenta de la tía, él llegó hasta aquí. Y siendo de Calley, aquí ve mucha gente de Calley. Eso fue algo de fuera de lugar, porque ya cuando llegó,
ya le tenían el sofá puesto, ya le tenían la mesa y el café puesto a esta gente. Él se sentía en su casa. Por ahí, me imagino, bueno, como decían, ¿sabe quién se muda para Rochester? El que tocaba con la lata de sardina. Sí, con la lata de sardina. La primera guitarra de él era una lata de sardina con cuerda. En Puerto Rico. En Puerto Rico. El que quiere puede. Bueno, y si lo aman se van a acordar. Y people got excited, se pusieron bien contentos que Apache iba a llegar a Rochester. ¿Y tu padre ya eran casados cuando llegaron a Rochester? Sí, ya estaban casados. Se habían conocido en Puerto Rico. En Puerto Rico. Mami era también de Buenavista, de la lomita de salida. Papi era de por allá por el parquecito. Y de ese rincón tan lindo y tan bello que a cada rato visito. ¿Y para aquel entonces tenían niños? El niño nació allá. El primero. El primero nació allá. Desafortunadamente él pasó, partió con el Señor en septiembre del 66. Okay. Y yo nací en octubre del 66. So, todos los dolores de mi padre y todos los dolores de mi madre lo cargo yo, ¿entiendes? Fíjate. Y entonces llegaron a Rochester, ya tenían conocidos en Rochester, familiares y amistades, porque eran de mucha gente del mismo pueblo. Y tu papá llegó a trabajar o a hacer algún oficio cuando llegó con preparación, llegó con pala, como decimos nosotros, para conseguir trabajo. Bueno, Héctor, estamos hablando de Rey Santos Apache. Cuando llegó aquí, de que él haya comenzado a trabajar, porque reconocemos que muchos vinieron de Puerto Rico a trabajar en las habichuelas. Sí, en las fincas. Sí. Pero mi padre tenía un don que rápido lo puso a trabajar, que llegó aquí y empezó a tocar música. ¿Verdad? En la música que tocaba. Bueno, cuando llegó rápidamente se fue para la iglesia Mount Carmel, donde conoció a Father Tracy, que fue el que me bautizó. ¿Y quiénes estaban allí? Todos los pioneros de calle, casi puedo decir. Entonces, para la música, papi tenía un don para la guitarra que para mí, conociendo a papi, fue lo primero que hizo. Tu papá tenía también una voz muy bonita. Tenía una buena, potente voz y cantaba muy bonito, cantaba muy bien. Cuando se presentaba uno sabía que era Apache porque esa voz era distinta, era algo particular. Y papi tenía la habilidad de cambiar su voz desde Daniel Santos hasta Felipe Rodríguez, y él tenía un gran don. Y algunas veces corro la guitarra de él en casa y empiezo a cantar y tratar de las voces que él hizo. Eso no le sale a nadie. Pobre guitarra, no lo puedo sacar lo que él sacaba, pero la emoción de poder tocar su herramienta. Entonces, él hizo de la música, bueno, ¿se mantenía con la música nada más? Bueno, papi también trabajaba con Cornell Cooperative. Okay. Y de ahí se retiró de todo. Pero aún cuando estaba trabajando, decían la gente que trabajaban con él, ese hombre lo que hace es dándole cosas a la mesa, cantando y para aquí, para allá, no sabemos lo que dice, pero se escucha dónde él está. No había que preguntar, ¿dónde está Rey Santos? Sí, no, tu papá, he was a one-man band, as we would say. Así le dicen, el hombre orquesta, el musicólogo. El musicólogo, sí, era una bella persona en su carácter. Como yo lo recuerdo, siempre fue una persona alegre, fue siempre una persona que siempre tenía una sonrisa y cuando tú lo encontrabas era como habías encontrado a un familiar, porque era su carácter. Era su personaje afuera. Cuando llegaba a casa, lo lindo de él era que papi llegaba y tenía los 3 hijos y su hija, éramos 3, yo, Joan, Héctor y Luis, y éramos los varones, 3 varones y una hembra. Ella era la reina de casa. Ella era la reina de casa. Eso lo entiendo bien, porque en casa eran los 4 y una hembra. Eso era una pesetita para los muchachos y la nena con 2 o 3 pesitos. Pero en nada nos molestó, era el cariño de él que nos mostraba, porque el dinero con papi significa nada. Era el amor que nos mostraba, las canciones, los chistes de él y las cosas que él hacía. Así era en casa. Sí, no, era muy acogedor. Sus primeros años, tus papás, cuando llegaron aquí, me dices que estaban bregando con la situación de tu hermano, que físicamente tenía impedimentos.
Fueron momentos difíciles, fueron años difíciles, establecerse, acostumbrarse al frío. Bueno, en el sentido de mi hermanito que pasó, no hablaba mucho de eso, pero cuando hablábamos de eso, se le veía a él una emoción en el corazón que es como un sentido que cuando partió el niño fue algo que fue muy grande en la vida de él. Y aún mi madre contenta con sus hijos que tiene. Hemos hablado de eso, pero era bien emocional. Pero al llegar, de que se tuvieron que acostumbrar al frío y todo eso, no me acuerdo mucho. Sí me acuerdo en parte que había mucho frío. Me acuerdo que papi siempre se quejaba, pero papi era siempre limpiando los carros y siempre preparándose porque él siempre tenía para dónde ir. Ese hombre no se dejaba morir en nada. No, él se la buscaba, como decimos. Él se la buscaba. Se la buscaba, sinceramente. ¿Dónde llegaron a vivir ustedes? Bueno, de que me acuerdo, fue en la Alexander donde vivimos primero. Según papi y mami me decían que era en la Alexander donde vivíamos, porque muchas conversaciones con mami, ella mencionaba que me llegaban las amistades. Para esos días de ese tiempo era que todo el mundo llegaba a la casa, y eso de tenis, eso de así que estamos vestidos, todo el mundo llegaba bien vestido, con su chalina, con su gorra. Había un ambiente diferente. Y es más, hasta ahora, las fotos que veo para esos tiempos, cuando yo era bebé, todos están alrededor de la mesa con sus botellitas, pero todos tienen su chalina, su corbata. Era Alexander. Después de Alexander, caímos en la Ontario. Ontario y la Sayo, o la Louis Street, que es donde estaba la mayoría. Sí, de los latinos. De los latinos, que me acuerdo que los collazos eran que controlaba esa esquinita ahí. Los collazos, los pedrazas. Los pedrazas. Habían ciertas familias que ocupaban ese espacio. Bueno, eran boricuas. Esa era la área de los tiempos de antes. Sí. ¿Y ustedes asistieron a Monte Carmelo o a la 14? Era la escuela, no sé a qué escuela yo iba. Mis primos iban yo creo que yo iba a la 14, que estaba allí en la University, sí, la Sayo. Mis primos iban a la de Mount Carmel. Eso es de lo que yo me acuerde. Sí, porque tú eras jovencito. Tú naciste. Pero no te creas, yo me acuerdo mi primer cumpleaños. ¿Oh, sí? Yo le pregunté a mami, me acuerdo de esto. Y ella dijo, ¿cómo tú te acuerdas de eso? Eso fue tu primer cumpleaños. Y entonces, cavando retratos, mami sacó una foto del primer cumpleaños y me lo enseñó, que yo estaba en los brazos de Corky, la hermana de Ida Pérez. Sí. Que era cruzar la calle de la iglesia. Ese era el home base. Ese era el home base de los portorros. De los Pérez. A cruzar la calle. Como ellos fueron mi padrino y mi madrina. A cruzar la calle era home base. Todo el mundo iba a parar ahí. Los Pérez fueron padrinos y madrinas de todo. Eso es verdad. Hermoso y bien orgulloso de ser parte de ellos. Claro que sí. Son mis tíos, los quiero mucho y también son mis padrinos. Vamos a hablar un poquito sobre el mundo musical de tu papá. ¿Qué lo inspiró? Tú me mandaste una foto que la vamos a incluir en el website. Me mandaste una foto donde él estaba tocando con un grupo. Ajá, papi ellos formaron un trío aquí, que todo el mundo, para los tiempos de antes, se acuerda del trío Los Amantes, donde estaba el Germán, estaba Cusín, estaba mi padre, y estaba Tony Renta. No sé si recuerda ese nombre. Pero, yo me acuerdo, pero no me acuerdo. Hasta Tony Renta estaba en esta foto, pero en algunas ocasiones añadían los bongos y más congas, donde se encontraba Bobby Ford, estaba Pica, se encontraba presente, y unos Mimo en algunas ocasiones. Y esa agrupación era algo tremendo para ese tiempo, porque había otro grupo que se llamaba La Perla de Caribe, corrida por Jimmy Santiago. No sé si se acuerda. Sí, me acuerdo. Mira, que yo no me acuerdo lo que hice ayer, pero háblame de las cosas que amo. Y me acuerdo, y esa agrupación se unían y formaban tremendo rumbón. Y cuando llegaban las Navidades,
había una diferencia cuando tío Pedro Núñez se unía con las agrupaciones Carrión y hacíamos otro bembé. Lo que era la música para ese tiempo era algo muy lindo, muy hermoso y era algo emocional. Sí. Que cada uno tenía su parte en esa musiquita donde daban para poder hacer. Y fíjate, no tocaban para ser mejor, tocaban para que todo el mundo estuviera en paz y tranquilo y contento. Sí, para divertirse. Y Apache era único en lo que él hacía, porque él, papi era la persona que no sabíamos qué iba a hacer ese momento. No. Él era bien animado. He was very animated. Y siempre motivaba. Él siempre motivaba, porque yo lo conozco como músico, donde yo lo veía a veces solo, tocando, pero él tenía un piano, que aquel piano para mí era famoso, porque él lo tenía seteado de una manera que él le sacaba, yo no sé cómo él le sacaba tanta música que el piano. Héctor, papi tocaba piano, guitarra, bajo, saxofón. Él tocaba de todo. Lo raro es que una vez estaba tocando en una actividad grande, no me acuerdo bien qué era, yo sé que estaba la muralla, y él estaba cantando solo. Y de momento, él saca una trompetita de circo, esos chiquititos que vendían en los circos, y un gazoo. Víctor Vélez siempre me tiraba con esa y él empezó a tocar ese gazoo y eso fue un show. Yo me acuerdo como niño el show ese que cuando sacó el gazoo, un gazoo, que es una trompeta plástica que venden en los circos. Por eso te digo que papi era el rey de no saber qué iba a hacer next. No, él se la inventaba y se divertía mucho la gente con él y lo pasaban bien. Ese era él como músico, jazz. ¿Algún día llegó a grabar tu papá música? Él lo único que grabó fue con el trío Los Amantes, pero él lo que grababa era cosas de los tiempos de antes. Él tenía un repertorio que él escribió, él tenía muchos papeles, él tenía mucha música que arregló, pero fueron músicas que él envió para afuera. A un Toño Rosario había recibido una de las de él y sí la grabó. No me acuerdo muy bien cuál era el tema, pero sí me acuerdo el trato y él no cobró nada, era algo contento de él y esto le cae a él. Pero papi era una persona que hacía más la imitación de otras personas. Sí, no, él le gustaba cantar las canciones clásicas de trío y de cuarteto y sí, personas como Daniel Santos, Felipe Rodríguez. Yo lo recuerdo bien y era muy contento. Vamos a tomar una pausa y vamos a regresar entre poco. Bueno, regresamos con Carlos Santos, el hijo del famoso Apache. Estamos hablando de muchas aventuras de Apache como músico, que lo conocía. Bueno, yo creo que en medio Rochester conocía a Apache. Los latinos todos los conocían, pero yo creo que la mitad de la ciudad de Rochester conocía a Apache por su música y por su manera animada que él se presentaba en varios sitios. Yeah. Hay una sorpresa que me daba cuando yo viajaba con él, porque mi padre era una persona cuando salía para Chicago, cuando salía para Ohio, cuando salía para Florida, él no anunciaba, él arrancaba. Y te llamaba y te daba 20 minutos para prepararse si querías ir. Por eso es que muchos de los amigos siempre viajaban con él. Cuando uno no podía, siempre aparecían 2 o 3 países con él. Y donde quiéramos que pisamos, mi papá era bien conocido. Y muchos de ellos también lo conocieron desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, él conoce dónde están, va y siempre participaba con ellos, porque papi sí se desaparecía mucho. Y iba para estos sitios y estaba tocando música. Venía para atrás, cuando íbamos ya estaba la tarima preparada para el hombre. Esa era su persona, por ahora donde quiera que íbamos. Y yo me quedaba sorprendido. Sí, no, es que él conocía a medio mundo, como te dije. Y aparte de que como cuando él llegó a Rochester, conoció muchos de sus compoblanos, muchos callejanos, que ya estaban aquí establecidos, como los Collazos, como los Pérez, como los Núñez,
los Méndez, todos callejanos que estaban ya establecidos aquí, y él vino a formar parte de ese grupo. Y él lo formó muy bien, y le voy a decir que también él se ganó la comunidad italiana. Sí, no, es que él se metía donde quiera. Había un lugar que se llamaba El Cid, en la State Street, donde era el punto de los callejanos más grandes. Y mi abuelo era cocinero ahí. Y aún en el Cid se ganó. Yo me acuerdo que él empezaba a cantar, sacaba la guitarra y le cantaba Volare y todas estas canciones de amores en italiano. Y una vez yo le pregunté a papi, ¿y cómo tú sabes estas canciones italianas? Él dijo, hijo, yo no sé nada, yo más que le tiro ahí se ponen contentos. Él tiene una idea, pero la desarrolla. Es su forma de actuar que muestra. Yo recuerdo el Cid era la J. Era la J y la State. Cerca de la State. Por allí mismo, yes. Y el dueño él era italiano y su esposa era puertorriqueña. El lugar, esa es la cosa. El Cid, sí, que lo recuerdo muy bien. Para aquellos entonces, en Rochester había muchos lugares donde se podía tocar. Y todos los músicos se defendían. Todo el mundo tenía algo fijo todos los fines de semana. Y tu papá más, porque como él a veces era solo, no tenía problema de entrar. No tenía problema. Me acuerdo también que tocaba con él el compay de él, Alberto, el barbero. Ah, sí. Albert, lo amamos mucho, él y su esposa Karen. En cuanto también era parte de los músicos, pero te digo que era un ambiente muy hermoso, era un ambiente músico. Usted veía donde quiera que iba gente agajando guitarra, bajo, conga, bongose. Había un ánimo para poder tocar música a cuenta de lo que veían de estos pioneros. Sí, y compartían uno con el otro. Eso era hermoso, ya. Eso era algo que tenía muy unidos en ese tiempo. Tú como joven en esa época, ¿a veces tocaba con tu papá? Siempre. Y yo creo que... ¿Él te enseñó a tocar guitarra? Me enseñó los par de tonos para comenzar. Él dijo, mira, hijo, así se toca. Toca esto y toca esto. Cuando aprendí esos tonos, así se toca, y de ahí cogí para adelante, pero velándolo a él. Claro. Y me di de cuenta que los acordes que da mi pai no lo puede hacer nadie. Son unos acordes fuera de lugar. Pero me di de cuenta que era más el carácter de él que hacía la música que salía. Sí, no. Era bien emocionante cuando él tocaba. Si tú estabas enamorado, el hombre te pone un corazón enchulado. Subía la presión para mejorar la situación. Y aún así, otro don que tenía mi padre era cuando había uno de los amigos que estaba en un tiempo que ya iban a partir o algo así. Papi agarraba su guitarra, se iba y pasaba los últimos momentos con ellos. Y me acuerdo que mi madrina en su cama de hospice, estábamos todos allí, la familia completa, estaba Corky, estaba Cristino, estábamos todos. Y papi sacó la guitarra, se la llevó, yo fui con él y empezó a cantar. Y mi madrina, que no hablaba ni se movía, en la cama, ella estiraba la pierna con la música y así de esta forma, y fue algo, nos pusimos todos a llorar porque se veía she was calm, que estaba calmada, que estaba tranquila en el tiempo donde sabía que era tiempo de partir con el Señor. La familia también nos quedamos tranquilos que papi tenía el don de poder traerle algo a lo último a esta gente, y era algo emocional para él. No lo mostraba mucho, pero era así. Sí, no. Tu papá era una... ¿Cómo te digo? Yo lo conocí como una persona muy acogedora, una persona muy carismática, ¿sabes? Que tenía ese don y esa habilidad de hacerte sentir como parte de la familia. Siempre lo fue así. Y era una persona bien alegre. Y tú sabes que las personas alegres lo que atraen es siempre alegría al local o a la situación que sea. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cuáles son algunas de tus mejores memorias de tu papá? Wow. Yo sé que me va a doler mucho. En verdad, lo más que me traía más alegría de que yo pienso es cuando él cogía la guitarra y cantaba y se sentaba con mami a cantar. Sí. Y mi papá sabía más canciones cristianas de que yo me acuerdo. Sí. Completa.
de que se supieran los temas completos, que los temas que cantaba. Ahora, eso era algo bien lindo y emocional, donde mi hermana Joanny, mi hermano, todos estábamos corriendo. Era algo muy familiar y muy lindo en reconocer que él era un hombre músico, pero con mi mamá hacían unas voces tremendas. Y te voy a decir algo, mami tiene la mejor voz de una mujer que yo he conocido en mi mundo, pero en el tiempo de ella, nadie en este mundo la puede coger. Mami no tiene el tiempo para nada. El único que conocía el tiempo de esa mujer, de esa dama, fue mi papá. El único. Era algo muy lindo, y también las cosas que hacía. Él trabajaba, una vez fuimos para la iglesia y cuando llegamos a casa, mi hermana fue a usar el baño y salió cogiendo. No, estaba en el baño y nos llamaba de allí, porque ellos ni nos llaman, porque uno está llamando. Y cuando vamos, fue que ella iba a usar el baño, encontró un puerquito en el baño, había un cerdito, y ella se metió en la bañera, no sabía cómo hacer. 15 minutos después, estábamos los 4 bregando con el cerdito de mi papá. ¿Pero qué fue? ¿Y cómo apareció el cerdito allí? Bueno, él iba a cocinarlo el próximo día para un bautismo. Oh, sí. Y fue a casa que lo llevó. Y nadie lo sabía. Por eso que te digo que no sabíamos qué ese hombre iba a hacer. Y así mismo, de esa misma forma, se desapareció el cerdito el próximo día. Son cosas cómicas. Papi tenía sus cosas. Era cómico. Cuando él cantaba, él tenía algo que, entre medio de las canciones, él siempre tiraba un chiste. No, es que in English we would say he was a showman, a complete showman, and he was. Y los chistes de él era algo diferente y todo el mundo se reía. Y otra cosa, una memoria buena que tengo, era que papi, bueno, vamos a hablar del downfall, pero papi tenía una cosa que papi tomaba mucho. Venía de la vieja guardia y esa gente, sí, las emociones y todo que pasaron por su hija y todo. Papi tomaba mucho, pues. Cuando tomaba y llegábamos a un lugar y estaba la orquesta de Antonetti tocando, papi se ponía machista. Subía a la tarima y le decía, Junior, suavemente, y el suavemente, y el Junior, mira, ¿sabes qué? Síganlo. Y fue una discusión que yo tuve con Antonetti, porque it was him. Era todo de música. Todo lo que él hacía lo convertía en música. Sí. No, pero era una persona acogedora. Bueno, gracias, Carlos, por estar con nosotros en este día. ¿Alguna otra cosa que tú quieras que el pueblo sepa y conozca de tu papá? Amen, sí. Lo lindo de papi, que el don que él usaba, el don que él le ofrecía a la gente del público, y todo lo que él ofrecía para traer la alegría al pueblo, fue algo generado por su familia, que de la forma, él y mi mamá se separaron siempre después de cierto tiempo, pero mami siempre se quedó sola. Ese era su esposo hasta el día que partió. Ella estuvo ahí como su esposa, y ella, todavía tenemos esperanza. La esperanza de nosotros es que un día vamos a regresar a estar juntos todos nosotros. Y ella sabe que cuando llegue va a poder pasar tiempo con su esposo. Pero en todo esto era el esfuerzo de saber que la familia, por medio de la familia, él cogía el esfuerzo, la fuerza para poder hacer esto. Y mi hermana Joana, que era bien apegada a él, que es la presidenta de Latinas Unidas. Te iba a preguntar si tu hermana sí es muy conocida. Sí. Ella es la base de la familia. Ella sabe todo, hay que llamarla y chequear. Joanny, estamos bien, si no, ya tú sabes. Ya ¿Se va a enojar con nosotros que no la llamamos? No, yo la llamé antes de llegar. Okay. Yo la llamé antes y Joanny, sabe que estoy aquí, cualquier cosa, y no está bien. Ella sabe que estoy aquí. Fue lo último que yo llamé antes de llegar. Y mi hermano Luis, que también también fuimos peloteros a causa de este hombre. También papi le gustaban los deportes y nos metió a nosotros en pelota y en qué no. Y mi hermano Héctorcito, que fue el bebé de casa. Lo lindo era que todo esto era parte de la familia. Sí. Hemos querido a mi papá un poquito más de su fama. Me trae tristeza que él si él no fuera una persona de tomar, papi hubiese sido rico, tuviera todo
todo en su lugar. Sí, pero fíjate, fue rico en muchas cosas. Pero en el amor que brindaba, por eso es que mucha gente me preguntaban, ¿tu papá te dejó chavo? Y yo, no dejó dinero, pero ¿sabes qué? Nos dejó una herencia que es mucho más mejor que del dinero, ¿verdad? Es el amor que él nos presentó a nosotros y le presentó a todo el mundo. So, estamos más que orgullosos de esto, de quién es mi padre. Y yo voy a decir algo, si él estuviera aquí, no sabemos qué él va a hacer. Yo sé que los temas favoritos de él era Une tu voz a mi voz, ¿verdad? También le cantaba a la gente la de Felipe, que era Hecho amigo. Muy famosa. Bueno, cuando cantaba aquí en lo de la San Michael, era algo lindo. Todo el mundo sabía, bueno, llegó Apache. Y en lo último, bueno, no lo mencioné. Pude participar mucho más que mi hermano porque también yo tuve la orquesta Los Bravos. Y él hizo los grandes del merengue, donde éramos yo, mi padre era David Antonetti, Ito estaba en esto, Frank Torres, Lisander. Y algunas veces nos íbamos con 8 músicos o nos íbamos con 4, que era David Antonetti y Ito. Y con los 8 y los 4 sonaba como una orquesta. Lo que digo es que mi papá, lo bueno que todo el mundo quiero que todo el mundo entienda es que no importa la condición, si estaba solo, sin música, sin guitarra, si con guitarra, él siempre cargaba una alegría que quería partir con la gente. Absolutamente. Y era una bendición de parte de su gran amigo Father Tracy, que siempre estaban hablando de esto. Le agradezco a usted por esta oportunidad de poder brindar quién era mi padre y no podemos sentarnos aquí media hora, una hora a explicar esto, pero en pocas palabras pude darlo y yo sé que él tenía una fan club, fanaticada, ¿verdad? Sí, fanaticada, sí. Que siempre preguntaban de él. Y papi se fue tranquilo, estaba tranquilo en la cama, aún cantando música de tres, aún cuando se le olvidaba tocar, usted empezaba una canción y él la terminaba. Eso estuvo tranquilo y le queremos dar gracias a Dios por darnos esta familia en donde fuimos muy fuertes con él. Y papi, ¿verdad? Está hay tristeza empezar en él, pero la alegría es más grande cuando empezamos las cosas que él hizo por todo el mundo. Y si él estuviera aquí ahora mismo, estuviéramos en las mismas. Ah, sí, claro que sí. Estuviera inventándose una de las de él. Gracias, Héctor, por esta oportunidad grande. Gracias a ti, te lo agradecemos mucho. Tu papá, como dije, era una persona muy, muy querida en la comunidad y para nosotros es un placer poder traerle un poquito de su historia a nuestro público. Espero que lo hayan disfrutado y espero que estén con nosotros de nuevo en Los Pioneros en el Poder 97.1. Gracias.